Ahí va. Bueno, buenas tardes. Todavía no son muy buenas noches, pero buenas tardes, compañeros. Les damos la bienvenida. Estamos a punto de iniciar una charla que decidimos titular, no solamente acá, sino en todos los locales y lugares donde estamos llevándola a cabo, como la guerra imperialista y la crisis del régimen en Argentina, que tiene una razón de ser y responde al carácter global de la crisis que estamos atravesando y al carácter histórico de esa crisis. Nosotros acabamos de venir, como ya sabrán todos, de un congreso, nuestro primer congreso de política obrera, donde de manera muy precisa intentamos caracterizar la crisis que se está desarrollando en Argentina, la crisis de régimen, la crisis económica, la crisis en la que el acuerdo con el Fondo Monetario ha sabido desarrollar dentro de un marco más general de un proceso de guerras y de revoluciones en el marco de una decadencia histórica del capitalismo y una decadencia de su fase o de su estadio actual, que es el imperialismo. Entonces, sin mucha más introducción, lo dejamos con el compañero dirigente nacional de política obrera de la tendencia del Partido Obrero, Marcelo Ramal. Compañeras, compañeros, gracias por haberse acercado a asistir a este debate. Indudablemente ya ha pasado un tiempo desde que comenzó esta guerra y hay ciertos debates que tenían, digamos, una entidad, un alcance cuando comenzó. Hoy tal vez no lo tengan, incluso porque ciertas cuestiones polémicas han dejado de serlo. Por ejemplo, había una fuerte tendencia, incluso dentro de la propia izquierda, a considerar esto como un conflicto de carácter local, como una crisis que en definitiva afectaba estrictamente a Ucrania, planteaba una cuestión nacional ucraniana en la medida que había tenido lugar una ocupación y una invasión por parte de Rusia. Bueno, a la luz de cómo se han desenvuelto las cosas, creo que es bastante claro que acá no hay un conflicto de carácter local, sino que estamos ante una guerra de alcance mundial. Nosotros insistíamos mucho en este punto, y cuando uno discute el alcance internacional, en este caso de una guerra, atiende a un conjunto de cuestiones que son importantes. Por un lado, incluso desde el punto de vista estrictamente militar, está muy claro que acá no se está involucrando simplemente Rusia y Ucrania, o Rusia y algunos países de la OTAN. Dentro de la propia OTAN, en primer lugar, se han dado lugar movimientos militares de características inusitadas. Por ejemplo, Alemania, por primera vez después del desenlace de la Segunda Guerra Mundial, inició un proceso de rearme y de financiamiento del gasto militar a gran escala, al punto que está en una suerte de competencia con los propios Estados Unidos respecto del volumen y de la calidad tecnológica del material que se le otorga al gobierno ucraniano con la guerra. Es decir, el proceso de rearme es muy vasto, y aquella cuestión que incluso originó el chispazo de la guerra, que era la incorporación o no de Ucrania a la OTAN, ha quedado saldada, podríamos decir, de facto, en el sentido que todo el viejo armamento ucraniano, de origen ruso, soviético,
ya ha sido desplazado a mano de un arsenal completamente sofisticado de origen occidental, cuyo pertrecho no arrancó ahora. Es el resultado de un largo trabajo de preparación por parte de la OTAN, ¿no es cierto?, en Ucrania, que al menos parte desde 2014, desde el proceso político que llevó al actual gobierno en Ucrania, y que incluyó la instalación de bases militares de élite dentro de Ucrania, con la presencia de marines norteamericanos y con la intervención de una tecnología militar muy sofisticada. Es decir, que en el plano militar está muy claro que esto, ¿no es cierto?, ha involucrado y está, ¿no es cierto?, envolviendo a las principales potencias del planeta. Alguien puede decir, ¿no es cierto?, que China no se ha involucrado directamente, pero en el mar de China y en la región donde actualmente hay distintas tensiones, por ejemplo entre China y Japón, bueno, esa tensión ha recrudecido en el marco de toda esta guerra. El segundo punto importante acá es tener en cuenta que desde el punto de vista económico, bueno, el alcance de las sanciones contra Rusia indudablemente le dan a la guerra de alcance de una guerra mundial, porque el nivel de colapso del mercado mundial, particularmente en algunas cuestiones como en el tema alimentario, cerealero y luego en el tema energético, también es inusitado. Hoy tuve la oportunidad de ver la cobertura que sacó ayer la revista The Economist, cuya tapa, digamos, ha tenido una gran difusión por lo impactante, ¿no es cierto? Aparece una espiga de trigo y dice algo así como hacia una catástrofe alimentaria mundial, caracterizando que efectivamente nosotros se plantea en este plano una importantísima crisis, en la medida que el mercado mundial, ¿no es cierto?, ha colapsado como resultado de este proceso de sanciones que se han dado por la guerra. En un plano más general, incluso, el proceso inflacionario y la decisión, en primer lugar del Banco Central norteamericano, de subir las tasas de interés para contener justamente esta inflación, augura un escenario de recesión económica y probablemente también de quiebras de corporaciones capitalistas, en la medida que se trata de corporaciones altamente endeudadas que tienen que reciclar ahora sus deudas con una tasa de interés mayor, cuestión que probablemente no puedan afrontar. Esto vale también para países endeudados, que se enfrentan, ¿no es cierto?, con la misma circunstancia. El último aspecto de este carácter mundial de la guerra, bueno, abarca la cuestión tecnológica, de redes, de espacios, de conexión y comunicación digital, que es otro aspecto muy importante de la guerra y donde están interviniendo las grandes corporaciones capitalistas del mundo. Elon Musk prácticamente le ha ofrecido y le ha dado, ¿no es cierto?, a la OTAN los recursos para facilitar una conexión digital altamente sofisticada que Rusia no pueda interceptar. Bueno, y por lo tanto hay también acá, digamos, otro carácter de alcance mundial, ¿no es cierto?, de la guerra.
Pero la guerra es mundial, más allá, es decir, no se trata acá simplemente de hacer un recuento de países, pertrechos militares, es decir, hasta dónde llega esto. No se trata de esto. Hay que ver el alcance de la guerra en un sentido histórico, porque otra cosa que uno se puede preguntar es si más allá de quienes están involucrados, la crisis que desata la guerra importa problemas de carácter estratégico. E indudablemente, bueno, ese es el punto que probablemente, ¿no es cierto?, haga al corazón de esta pregunta, es decir, de cuál es el alcance de la guerra, si la guerra es una guerra mundial o no. Ustedes fíjense lo siguiente, ya prácticamente más de 2 meses y medio, ¿no es cierto?, de que todo esto comenzó, hubo varios episodios que parecían apuntar a una tregua, parecían apuntar, ¿no es cierto?, a establecer algún tipo de paraguas o de pausa en la crisis. Particularmente negociaciones donde estaba en juego alguna forma de partición de Ucrania. Por ejemplo, admitiendo que Rusia tuviera un control político definitivo sobre la región del Donbass y las administraciones estatales prorrusas que se armaron en esta región. Pero ¿quién vetó estas salidas negociadas? Biden, Estados Unidos, con un planteo muy claro. El planteo de Biden fue: nosotros, el imperialismo norteamericano, naturalmente él no dijo el imperialismo norteamericano, pero nosotros los Estados Unidos vamos por más, vamos por otra cuestión en esta guerra. Y él lo dijo textualmente: vamos por un cambio de régimen en Rusia. Es decir, por el derrocamiento de Putin. Lo que está en juego, ¿no es cierto?, es una reconfiguración general de las relaciones políticas internacionales, que es lo que en definitiva implicaría, por ejemplo, un fin de régimen putiniano en Rusia. ¿Y con qué tiene que ver esto? ¿Cuál es, digamos, el sentido de este planteo? Bueno, tratándose de los Estados Unidos, ustedes se dan cuenta que acá no está en juego la democracia republicana. Es decir, OTAN, Estados Unidos, Pentágono, etcétera, han prohijado todas las dictaduras del planeta de las últimas 4 décadas. Esto no es una cruzada por la democracia. Lo que está en discusión, en definitiva, es el destino de las naciones, de los estados, donde se expropió el capital en un momento, donde tuvo lugar una revolución social, donde hace aproximadamente 30 años fue restaurado el capital, y donde hoy ese proceso de restauración ha entrado en una encrucijada y en una crisis que se conecta directamente con toda la crisis mundial capitalista. Miren, si por un momento nos remontamos al escenario político de hace 30 años atrás, de 1989, de 1990, y pensamos en lo que significó la disolución de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, etc. Lo primero que uno puede traer a colación es el clima de euforia política en los medios capitalistas, ¿no es cierto?, y en general en todo el llamado mundo occidental,
detrás de la expectativa o de la ilusión que el mundo se rearmaba, se reconfiguraba bajo la dirección del capital y de las grandes potencias capitalistas. Y en la medida que esto obedecía y tenía lugar en un periodo de extrema internacionalización del capital, bueno, esa expectativa o esa perspectiva de que el mundo iba a encontrar ahora un nuevo equilibrio, una armonía, dirigido por el capitalismo, se lo bautizó como globalización, ¿no es cierto? Es decir, se abría la era de la globalización, la armonía global. McDonald's se instalaba en Moscú, las grandes corporaciones capitalistas se instalaban las grandes corporaciones productoras de artículos textiles y deportivos se instalaban en la costa china para explotar una fuerza de trabajo barata. Bueno, y venía esta ilusión, esta expectativa de una nueva unificación completa del mercado mundial bajo la dirección del capitalismo. El fantasma del socialismo había sido erradicado definitivamente. Y probablemente el 90% de la izquierda mundial en aquel momento se asió a esa perspectiva, es decir, la época histórica de la revolución socialista había llegado a su fin. Bueno, si uno piensa en lo que ocurrió después, en realidad la globalización o la integración armónica o pacífica de los antiguos estados obreros al mercado mundial nunca tuvo ese carácter pacífico. Pensemos en lo que fue la disolución de Yugoslavia, ¿no es cierto? Bueno, y en todos los conflictos de carácter local o regional que existieron después. Pero el elemento más importante que hay que destacar acá es que lo que debía ser o lo que se esperaba que fuera una salida perdurable, duradera para la crisis del capitalismo, que era hacer de Rusia, de China, de Europa del Este, grandes zonas de penetración para el capital. Todo eso, que además efectivamente ocurrió porque fue una gran zona de penetración para el capital, terminó reproduciendo en forma ampliada la crisis anterior al propio inicio de la restauración capitalista y de la restauración. ¿Cómo se expresó eso? Bueno, el capital instalado en los antiguos estados obreros se terminó transformando en un competidor de las potencias imperialistas en el mercado mundial. La competencia por el mercado mundial se exacerbó ahora con la presencia china y en menor medida de Rusia. Y es evidente, digamos, sobre todo en los últimos años, que particularmente en el caso de los Estados Unidos, el poderío político, militar, diplomático, financiero, puertas afuera de los Estados Unidos, tiene como contraparte un debilitamiento de su poder económico real, en términos de lo que sostiene la potencia de un país, que es el rendimiento del trabajo y la capacidad de competencia de los propios Estados Unidos en el mercado mundial. Este problema, esta cuestión, probablemente fue la que despertó o fundamentó la experiencia de Trump
que fue un gran intento por llevar adelante un rescate, ¿no es cierto?, de la vieja industria norteamericana. Pero como experiencia fracasó, no pudo frenar el retroceso industrial y comercial de Estados Unidos en el mercado internacional. Estados Unidos tiene el dólar tiene las 3/4 partes de las transacciones que se mueven en el mundo, y Estados Unidos como potencia productiva representa solo la 4ª parte del mercado mundial. Esa distancia solo puede ser cubierta con la fuerza, solo puede ser cubierta con la guerra. Ahora bien, ¿qué pasó del otro lado? ¿Qué pasó del lado de los que restauraron el capital en China, en Rusia? También llegaron a un impasse. Y ese impasse tiene que ver fuertemente con que se insertaron en un capitalismo mundial que participa o que desenvuelve una declinación histórica. En China tiene lugar una gigantesca burbuja inmobiliaria. Gran parte de los capitales invertidos soportan el problema de la sobreinversión, de la capacidad ociosa, de un fenómeno especulativo que puede llevar a quiebras en masa, como ya ha ocurrido recientemente con la empresa inmobiliaria más importante de China, ¿no es cierto?, antes que se desatara toda esta crisis. Y en el caso de Rusia, bueno, este gobierno y esta claque de oligarcas, ¿no es cierto?, que se apoderaron en forma mafiosa de la riqueza social y de las fuerzas productivas de Rusia, llevó adelante un verdadero saqueo. Hoy Rusia es efectivamente un país que exporta materias primas, exporta gas, y aspira esta burocracia a insertarse en Europa por la vía de ser un proveedor de materias primas. Mientras tanto, los oligarcas rusos han radicado en el exterior una cifra que equivale a toda la República, al Producto Bruto de toda la República Argentina. Es decir, ha habido un proceso de saqueo, ¿no es cierto?, de lo que fue de los recursos que se llegaron a constituir en la antigua Unión Soviética. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Las condiciones sobre las cuales se llevó el proceso de restauración capitalista se agotaron. Es decir, este proceso de restauración que tenía a los Putin y a los Xi Jinping como intermediarios de la penetración del capital, a cuenta de sacar su propia tajada en esa intervención, se ha agotado. Estados Unidos vive una impasse monumental de la cual necesita salir sobre la base de abrir un cuadro de penetración capitalista todavía más profundo, no solo en Rusia, sino estratégicamente a término también en China. Y para eso viene la cuestión del cambio de régimen. Las corporaciones capitalistas quieren su propio gobierno en Rusia. No quieren más la mediación de los Putin. Y del otro lado, Putin necesita expandir su espacio político, geográfico, económico, hacia las fronteras de lo que fue la vieja Unión Soviética o el Imperio zarista, para sostener y para poder salir efectivamente de su propio impasse, de su propia crisis. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un punto de inflexión, tenemos el agotamiento, tenemos el final
de aquel proceso que se abrió hace 30 años. La ilusión de que Rusia y China se iban a incorporar al mercado mundial de un modo armónico, progresivo y pacífico se derrumbó. Y efectivamente esa incorporación, si se da, o sigue los procedimientos de la guerra y de la masacre que hoy bajo distintas vías se está dando, o reabre un escenario de revolución social. Finalmente, esta etapa histórica de declinación capitalista del imperialismo fue caracterizada, ¿no es cierto?, por Lenin como una etapa de guerras y revoluciones. Y esto es lo que hoy se reabre de un modo mucho más agudo, una etapa de guerras y revoluciones. Y esta guerra ya está despertando una acción social y política de las masas en todos los lugares donde la guerra efectivamente se está soportando. Sri Lanka vive un estado en este momento de crisis política vertebral, había una huelga general, el gobierno se vio obligado a declarar el cese del pago de la deuda externa. Y ayer en Italia, hubo una huelga de un conjunto de sindicatos contra la guerra. No fue, digamos, una huelga que abarcara la gran masa de la clase obrera italiana, porque la llevó adelante una central de características clasistas, pero pequeña, pero abarcó alrededor de 500.000 de trabajadores. Y esto está asociado indudablemente al cuadro de hambruna, carestía, suba del precio de los alimentos y, por supuesto, la conmoción que implica el involucramiento directo de los gobiernos de la Unión Europea en la guerra, cosa que se empieza a ver, ¿no es cierto?, directamente en un intercambio que tuvimos por Zoom con los compañeros de Italia. Nos señalaba, bueno, que en las costas italianas el paisaje de los barcos de la OTAN empieza a tener, ¿no es cierto?, un carácter regular, un carácter permanente. Bueno, dicho esto, me parece importante remarcar una cuestión más que no quiero dejar pasar, que es el carácter imperialista de esta guerra. Cuando digo el carácter imperialista, quiero decir que estamos en una guerra que enfrenta a bandos con propósitos capitalistas e imperialistas. Esto es muy claro del lado de la OTAN, por un lado, que ha preparado esta escalada desde hace bastante tiempo, que tiene este objetivo de recolonización definitiva y de carácter político sobre Rusia, como ya lo hizo, ¿no es cierto?, sobre Ucrania hace casi 10 años, pero también lo es del lado de Rusia y del lado digamos, de la camarilla de Putin. ¿Qué es lo que Putin está defendiendo? Putin no está defendiendo nada que tenga que ver con conquistas del antiguo Estado obrero soviético. Está defendiendo la permanencia, está defendiendo la sobrevivencia de una camarilla de negocios que de alguna manera reivindica el derecho a continuar siendo mediadora en la penetración del capital sobre la vieja Unión Soviética. Es claro que una victoria de la OTAN en este cuadro, bueno, consagraría no solamente un dominio del imperialismo sobre toda esta región, prepararía las condiciones para una escalada posterior sobre China,
Pero también es cierto que una victoria de la Federación Rusa, simplemente, es decir, frente al... hay quien se hace la ilusión de que una victoria de la Federación Rusa dejaría el imperialismo colgado del pisero, cosas por el estilo. No, una victoria de la Federación Rusa, Putin ya lo dijo, nosotros estamos haciendo todo lo que estamos haciendo para defender nuestra integración a la economía mundial y principalmente a la economía europea, de la cual Putin ha sido, es decir, Rusia ha sido virtualmente desalojada. No, se dejó de comprarle gas, Alemania rompió los acuerdos, ¿no es cierto?, comerciales que existían en este sentido. Entonces, lo que Putin está defendiendo es su propia vía de integración al capitalismo. Y lo hace con métodos antiobreros y criminales, porque existiendo toda esta escalada de la OTAN, ¿no es cierto?, sobre el viejo espacio de la Unión Soviética, Putin decidió responder a esa escalada con los métodos brutales de la ocupación militar sobre Ucrania, causando un daño estratégico y político gravísimo, que es abrir una grieta de sangre entre la clase obrera ucraniana y la clase obrera rusa. ¿No es cierto?, lo que ocurrió hoy con este enfrentamiento militar. Entonces, él ha defendido o pretende defenderse frente a la OTAN con los métodos criminales que ya habían ocurrido en los tiempos del estalinismo. El carácter de la escalada de terror que él lleva adelante sobre Ucrania apunta no a despertar una convicción política en los ucranianos, sino a prevalecer sobre la base del terror. Y esto implica efectivamente un golpe político monumental sobre la clase obrera. Entonces, esto indudablemente tiene que ser señalado, es decir, el carácter reaccionario de la acción de Putin, el carácter reaccionario de los dos bloques en pugna, y por lo tanto la lucha contra la guerra, como una lucha contra todos los gobiernos que la alimentan, en el propio teatro de la guerra y en el mundo en un plano más general. ¿Existe un problema ucraniano frente a la ocupación de Rusia? Sí, no es que no exista, evidentemente, Ucrania está ocupada, pero ese problema no tiene salida si no es en la lucha contra los dos bloques en pugna. Porque la autodeterminación ucraniana, es decir, que salga Rusia y que Ucrania se autodetermine, sin una lucha contra los dos bloques en pugna, es como la autodeterminación de los Kerpers. Es el derecho a quedarse en el campo de la OTAN. Ucrania tiene una deuda con el FMI tan grande como la de la Argentina y un programa de ajuste con el FMI que debe ser peor todavía que el programa de la Argentina. Entonces no existe una autodeterminación abstracta, angelical. Se va la Federación, se va Putin y decidimos qué hacemos. El escenario político concreto es el del sojuzgamiento del bloque de la OTAN. Entonces la lucha que está planteada es una lucha contra los dos campos en pugna, y así lo tenemos que asumir como internacionalistas, ¿no es cierto?, y en la acción política general. ¿Qué ocurre en la Argentina con la guerra? Bueno, ocurre algo bastante particular. Quien piense, el otro día hablé con una radio y ocurrió algo curioso, porque era una radio de Quilmes donde me llamaban porque hacíamos una actividad, hacíamos una charla en la Universidad de Quilmes.
Entonces la periodista me habló un poco enojada, no pero en el siguiente sentido: ¿qué tiene que ver esto con lo que nos está pasando, más o menos? ¿No? Resulta que esta gente se le ocurre nada menos que organizar una charla, debate, ¿no es cierto?, sobre la guerra. Bueno, yo no me enojé, traté de explicarle, ¿no es cierto?, las implicancias que esto tenía, pero desde lo que podríamos decir una cierta ignorancia, prescindencia, abstención sobre el tema, bueno, el propio gobierno y, ¿por qué no?, la burguesía argentina y la burocracia sindical argentina se ha colocado ahora en esta línea tan particular de tratar de tomar a la guerra como una oportunidad, ¿no es cierto? Entonces Alberto Fernández viajó a Europa y le dijo: mire, nosotros podemos proveer cereales y petróleo y gas, ¿no es cierto?, lo que no ofrezca Rusia y Ucrania, a lo mejor nosotros se lo podemos ofrecer nosotros. Entonces hay una suerte, no diría una campaña, una propaganda política, pero esta idea, ¿no es cierto?, de que la guerra sería una oportunidad para la Argentina. Lo absurdo, ¿no es cierto?, de esta acción política, que es una acción que creo que remata la bancarrota de un gobierno, es que mientras se habla de la oportunidad de la guerra, la gente se está cagando de hambre. En parte también por la guerra acá. Porque el pan, la harina, las pastas, todo lo que tiene que ver con los cereales, ¿no es cierto?, ha aumentado fantásticamente. Lo mismo está ocurriendo ya con la energía, porque viene, digamos, una política de tarifazos. Entonces se celebra una oportunidad que va a ser la oportunidad de Cargill, de Cofco, digamos, de los monopolios cerealeros que exportarán a un precio mayor, y eventualmente, ¿no es cierto?, de empresas gasíferas o petroleras como Techin, Tecpetrol, que también ya le ha dicho al gobierno, ¿no es cierto?, que se puede subir a ese carro. Bueno, la burocracia sindical en distintas vertientes juega en esta línea también diciendo: bueno, sí, claro, es una oportunidad, aprovechemos la oportunidad, pero protejamos la mesa de los argentinos. La mesa de los argentinos que el gobierno no tiene ninguna condición de proteger, porque cualquier medida que toma contra el capital agropecuario teme quedarse sin los dólares, que tampoco son para nosotros, sino para pagarle al FMI. Entonces, se ha colocado en la Argentina un debate sobre la guerra que muestra realmente al punto de bancarrota al cual ha llegado al gobierno, y donde efectivamente la guerra ha terminado agravando, ¿no es cierto?, toda la crisis social de la Argentina por la vía de la inflación. ¿Cómo está afectando esto al movimiento obrero? Bueno, esto hay que seguirlo muy de cerca, porque hay un equilibrio precario que se ha venido abajo. ¿Y cuál es ese equilibrio precario? Bueno, esto de las paritarias en cuotas, los aumentos cada 3 meses, cada 4 meses, estas estadísticas confusas que mostraba la burocracia sindical diciendo, ante las quejas por el salario, decía: bueno, pero entre puntas, cuando analizamos noviembre contra noviembre del año pasado, nos da 52,3 contra 52,2, ¿no? Este tipo de malabarismos estadísticos. Con una inflación del 6, 7, 8%, todos esos equilibrios se han venido abajo, porque el despojo sobre el salario es cotidiano. Esto se ve
en el hecho de que el gobierno y las patronales han intentado contener esto adelantando las paritarias, pero los propios adelantos paritarios terminan siendo superados por el ritmo de la inflación. Se presenta hoy como gran conquista paritarias que han ido al 60% anual, cuando la inflación ya va a ser del 80%. Y no hablemos de los gremios que cerraron en el 40, 42, ¿no? Veo acá un colega, hace algunos meses atrás, y ahora están pidiendo la reapertura de las paritarias, incluso aquellos filones más oficialistas. Entonces, todo esto indudablemente ha alterado el escenario político en la Argentina, el escenario del movimiento obrero, y es muy importante abrir una deliberación política sobre toda esta cuestión. No es posible apartar la cuestión de la guerra. La clase obrera argentina, y particularmente su generación más consciente, más luchadora, debe rechazar y debe repudiar la tentativa de cualquier tipo de asociación, ¿no es cierto?, a las migajas que deja la guerra, y denunciar a la burguesía por esta política. Tenemos que asociar las consignas y los planteos dirigidos al salario, al derecho al trabajo, con el rechazo a la guerra, la denuncia del alineamiento cada vez más claro del gobierno con el campo de la OTAN y, por supuesto, hacer de esto un factor de unidad, de solidaridad, nosotros con la clase obrera del mundo, teniendo en cuenta la cuestión estratégica que se juega acá. Es decir, estamos ante un punto de inflexión de la historia que por ahora ha reabierto, tiene como manifestación principal, bueno, todo esto que estamos viendo en términos de masacre militar, hambrunas, carestía, pero que al mismo tiempo va a ser el escenario, como ya lo está haciendo, de la instalación de tendencias revolucionarias, de grandes intervenciones de la clase obrera en el mundo. Bueno, y estamos seguros que Argentina y el continente no van a exceptuarse bajo ningún punto de vista de esto. Política Obrera está trabajando en esa orientación. Estamos preparando plenarios y encuentros de trabajadores ocupados y desocupados para debatir un programa frente a la guerra, frente a la crisis nacional. Bueno, y esperamos en julio culminar con un encuentro, con una convocatoria de carácter nacional que de alguna manera sirva o tenga como eje nuestro encuentro, nuestras convocatorias y plenarios, la necesidad de un gran congreso obrero que abarque a los sindicatos clasistas, a las organizaciones de desocupados, a todo el movimiento obrero que hoy, bajo la imposición de la crisis, está saliendo a luchar y que debe discutir sus reivindicaciones, pero debe discutir también una orientación política para convertirse en sujeto, para convertirse en protagonista en lo que va a ser también en la Argentina una crisis de gran alcance que no va a estar separada de la crisis mundial que ha planteado la guerra. Bueno, llego hasta acá, así podemos tener espacio para poder debatir. Muchas gracias. Bueno, propongo que abramos un debate. Además de eso, algo que se me pasó en la introducción, abrimos un buffet con el objetivo de, lo más importante en realidad, la razón por la cual estamos acá. Abrimos un buffet que es a colaboración, donde hay café, cosas para comer, etcétera, con el objetivo de poder sostener financieramente, o que sea un aporte para sostener financieramente este local,
que tiene como objetivo convertirse o funcionar como un polo de reagrupamiento político para los trabajadores del barrio y de la zona norte de Capital. Como les decía, esa colaboración es, digamos, a la gorra. Lo que propongo es que abramos un debate. Yo arranco con una pregunta como para empezar por algún lado. Hay todo un planteo de parte del imperialismo que yo entiendo que se registra de una u otra manera dentro del desarrollo bélico del conflicto, que apunta a una desmoralización o una supuesta desmoralización de las tropas rusas. Los medios del imperialismo plantean o colocan que eso refiere a una crisis política que tiene el propio Putin dentro de sus propias fronteras y que aparentemente se habría registrado en una suerte de paro que sucedió hacia el comienzo del conflicto, en realidad durante el primer tercio del conflicto, del transporte moscovita. La duda que yo tengo es de qué manera se procesa o si hay algún tipo de precisión sobre el modo en el cual el conflicto está siendo procesado por la propia clase obrera rusa y qué injerencia tiene eso en última instancia dentro del conflicto. Pero bueno, lo dejo acá, digamos, diría que se acerquen los que quieren intervenir o que directamente hablen desde la silla y los invitamos al bufete también. Hacemos varias preguntas. Claro. Y está bien. Bueno, recientemente se dio a conocer en distintos portales informativos, ámbitos financieros y otros, el anuncio que es el siguiente. La Fundación ACNUR Argentina, ACNUR es la agencia de la ONU para los refugiados. Un anuncio que dice: emergencia en Ucrania. Más de 3 millones de personas huyeron a países vecinos para salvar sus vidas. Esta realidad es inadmisible, dice este organismo. Sumando los ponchos azules por la paz, firmada ahora. Y además de este petitorio, si uno ingresa a la página de dicho organismo, hay también la posibilidad de colaborar financieramente, de hacer un aporte para este organismo. La voy a hacer corta. Nosotros desde politicorea.com hemos publicado más de un artículo sobre las implicancias que tiene la guerra sobre la migración y los refugiados, por lo cual, para no ser la extensa, bueno, cada uno de nosotros y nosotras puede acudir a esos artículos como cualquier otro que trate sobre las implicancias de la guerra. ¿Qué perspectivas desde el internacionalismo, del clasismo, de la política obrera, de acuerdo a estas implicancias de la guerra sobre la migración de los inmigrantes y los refugiados, por consideración como pregunta para tocar este punto, y en función de esta novedad que yo no la había registrado hasta ahora, esta fundación en Argentina ligada a ACNUR, tomando cartas en el asunto. A mí en parte, no sé si es correcta la comparación, pero me hizo acordar los cascos azules, esto de los ponchos azules, salvando la distancia, nada más. No, está bien. La pregunta es un poco, creo que está inserta en una subjetividad también, en el sentido de que cuando vos mencionás que la Argentina va a ofrecer sus recursos a Europa, que prácticamente es a la OTAN, más allá de la oportunidad, también me parece que hay que señalar que nosotros perdimos una guerra con uno de los principales aliados de la OTAN y que tiene un territorio ocupado en las zonas Malvinas del sur, que es un lugar estratégico también para la OTAN, y que principalmente para aquellos compañeros nacionalistas, burgueses, que hay muchos en el proletariado, también demostrar que cómo puede ser que la Argentina se esté aliando a una potencia que está ocupando parte de nuestro territorio y que está fortaleciendo militarmente, también con la perspectiva o con la idea, que no creo que sea solamente contra Argentina, sino una intervención posible en Latinoamérica. Eso es una cuestión.
La otra, refiriéndome, primero que estoy totalmente de acuerdo cómo se caracteriza Putin, no me cabe ninguna duda, pero principalmente cómo se caracteriza la OTAN. Incluso el agravamiento de la guerra, con una frase que dijo Jorge en el acto del 1 de mayo, no puede parar. Biden no puede parar esta guerra, no puede hacer la paz, tiene que avanzar. Bueno, esa explicación también que existe, natural podríamos decir, de imperios, que en un momento determinado vos tenés que ocupar el espacio del otro. Es decir, Rusia, su supervivencia también tiene que ver con que hay un imperialismo mayor que le impone política, le pone un límite a su expansión. Ahora, en la guerra en concreto, más allá de las atrocidades, para el mundo, para el desarrollo de las contradicciones, principalmente los dominios de la OTAN, con los que nosotros sufrimos el dominio del imperialismo. En esta guerra, incluso llevada por Putin, que triunfe Putin sobre la OTAN, o que por lo menos la OTAN tenga que retroceder, porque si no hay enfrentamiento, tal vez físico-militar, la derrota estaría en que se firme un acuerdo, para mí, en Ucrania, con determinadas imposiciones de Rusia. No sería el mal menor para la situación internacional un freno a la OTAN, así con los límites que pueda hacer del imperialismo ruso y la situación de Europa, que la OTAN tenga que ponerle un freno incluso a su expectativa de atacar a China, o por lo menos de las provocaciones que había sobre China. Hoy Biden está en Corea del Sur, no sé qué estarán hablando, pero tiene que ver también, me parece a mí, con el camino de la fe, etc. Entonces, si no hay que enfocar en el análisis también una salida a la guerra en manos de la OTAN o en manos de Rusia, que sería, ¿qué efecto tendría internacionalmente? Yo te quería preguntar, ¿cómo se entiende la posición de Brasil y de India? Una preguntita. Si no me equivoco. Una visita. Una preguntita. Si no me equivoco, la idea esta que había, que tenía el gobierno de un impuesto a la renta inesperada, uno de los argumentos era las ganancias que generaba la especulación de la guerra. ¿Y con qué argumento ahora el gobierno plantea ir a buscar ventas o tomar los mercados que deja Rusia y Ucrania, y qué argumentos han estado usando para llevar adelante esa política, más allá de si lo logran o no? ¿Qué argumentos? No entiendo. ¿Qué argumentos usan, teniendo en cuenta que habían hecho una propuesta de impuesto a la renta inesperada para las empresas? ¿Qué argumento está usando el gobierno para ir a buscar vender los productos que Ucrania y Rusia no estaban vendiendo en Europa? Bueno, vamos a tratar de dividirlo. Vamos a tratar de dividir los puntos. No, primero, sobre este problema sobre este tema de las tropas rusas y demás.
Acá hay dos elementos que me parece importante. Uno, podríamos decir más directamente militar, pero que no es solamente militar, que tiene que ver con que la ocupación de Ucrania se empantanó militarmente, porque se enfrentó con el poderío de la OTAN. Y puso de manifiesto también el impas de Rusia en un sentido más amplio, es decir, el atraso militar que se puso de manifiesto en este empantanamiento de la ocupación fue como la punta del iceberg de una situación de empantanamiento económico más general de la Federación Rusa, es decir, de un retroceso, de una pérdida de lugar en el mercado mundial, que se expresa en este caso en el tema de la guerra. Este es un aspecto de la cuestión. El otro aspecto, del cual se recogen distintos testimonios, es que las tropas rusas no están moralizadas, es decir, no consideran que están formando parte de ninguna cruzada imperialista ni de nada que se le pueda, digamos, identificar de este tipo. Putin habla de desnazificación y es indudable que Ucrania y el régimen ucraniano es un régimen de fachos, ¿no es cierto?, al estilo de los fachos contemporáneos. Pero ¿qué es Putin? El régimen bonapartista putiniano es despótico. Entonces, da la impresión de que el propio ejército ruso está simplemente galvanizado por el miedo, y esto se observa, digamos, a la luz. Es decir, no es un ejército que aparece motorizado por ninguna gesta, digamos, de carácter progresivo. Bueno, esto lo ligo, acá aprovecho, digamos, porque lo ligo a lo de Felipe. El ángulo del mal menor no es evidentemente el mejor ángulo tal vez para abordar el problema, porque ocurre lo siguiente. Nosotros no colocamos en un plano de igualdad o, digamos, como dos bloques exactamente iguales, ¿no es cierto?, a lo que podríamos llamar la banda de advenedizos del capitalismo que gobierna la Federación Rusa y el imperialismo mundial. Pero desde el punto de vista de los intereses que encarna y las consecuencias de su accionar, la clase obrera no tiene un desenlace más favorable en un caso que en el otro. Incluso, me refiero, porque pasa lo siguiente: si vos decís, es una guerra entre dos hijos de puta, pero uno está llevando adelante una guerra de liberación nacional, como ha ocurrido. Vamos a tomar el caso más bestial y más cercano, el de Malvinas. Estaba la Thatcher y Galtieri. Pero en el campo de Argentina, bueno, estaba una reivindicación de carácter nacional contra la ocupación, la larga ocupación territorial de una potencia imperialista. Acá, desde el punto de vista de los dos, digamos, de los dos campos, hay claramente, digamos, el interés de ejercer, digamos, alguna defensa elemental, digamos, de una política que en los dos casos es reaccionaria. Putin está defendiendo su derecho a intermediar en la restauración capitalista, y Biden y los demás van por prescindir de Putin y ejercer esa dominación
de un modo bien. Esto por un lado. Pero en segundo lugar, es decir, una victoria, habría que ver qué significa una victoria del Putin. No va a derrotar a toda la OTAN y va a derrotar, es decir, eso está fuera de lugar. Lo que podría llegar a existir eventualmente, como mismo lo señalas, una suerte de tregua precaria, alguna partición, que sería el punto de apoyo de una nueva guerra imperial. Es decir, Putin alcanzando un determinado estatus en esa región, yendo a una alianza, a lo mejor con una parte de la Unión Europea, y preparando las condiciones para un enfrentamiento con los Estados Unidos. Vos fijate que Macron propuso hace poco la formación de una confederación, de una nueva confederación europea, ¿no es cierto?, que podría integrar a Ucrania y eventualmente a otra Rusia que no es esta, ¿no es cierto?, a una Rusia sin Putin. Pero esa confederación es un ariete contra los Estados Unidos. Entonces, una victoria de Putin no es una victoria de los pueblos oprimidos del mundo. Es la victoria de una oligarquía procapitalista, autoritaria, que encontraría un punto de apoyo para negociar su estatus, principalmente con la Unión Europea. Esto se relaciona luego con lo que vos preguntabas, respecto de qué pasa con Brasil, ¿no es cierto?, qué pasa con la India. Indudablemente que acá esto también es importante a la hora de ver, es decir, ¿por qué hay una crisis mundial y una guerra mundial? Porque esto fractura profundamente a todos los bloques en pugna y crea realineamientos imprevistos. Si no fuera así, uno diría, bueno, hay un loco que ocupó Ucrania y el mundo entero ya sabe para dónde tiene que ir contra este loco. El agronegocio brasileño depende decisivamente de los fertilizantes rusos. Y ahí, digamos, hay una cuestión, digamos, que está jugando muy fuertemente. Incluso en la Argentina, es apresurado decir que el gobierno argentino se subió ya definitivamente al carro de la OTAN. Hay una camarilla dentro del gobierno argentino que claramente juega con Estados Unidos. Arguello, Mansur, Vélez, etc. Pero esto crea una serie de problemas, porque China tiene inversiones, negocios, está el problema del comercio internacional. Entonces, el tema forma parte de la disputa política al interior del gobierno. La burguesía argentina quiere la cuadratura del círculo, quiere venderle trigo y gas a Europa, pero no dejar de lado su negocio con China. Lo va a poder hacer, va a encontrar ese campo de maniobra. Bueno, todo eso está abierto, pero muestra el carácter. ¿Por qué hablamos de una fractura mundial? Si Bolsonaro no apareciera jugando este papel y todo, es decir, estos fenómenos, estos realineamientos que hay que buscar entenderlos, bueno, sería simplemente, todo el mundo emitiría su declaración de adhesión al bloque de la OTAN y estaría todo resuelto. Sirve para ver, digamos, el alcance de la fractura internacional. Sobre la cuestión de los refugiados, bueno, quiero decirte lo siguiente: ACNUR es una organización de las Naciones Unidas, es decir, es una organización del imperialismo. Busca manejar el gravísimo problema de los refugiados en función de una manipulación política favorable
imperialistas, con independencia de que cualquier emigrado, perseguido de cualquier tipo tiene su derecho a buscar refugio, asilarse o salvar su vida de la manera que pueda. No estamos juzgando aquí a quien va a pedirle ayuda a ACNUR, sino su propósito general. Pero nosotros en este punto, en todo lo que tiene que ver con la asistencia a los trabajadores afectados por la guerra, tenemos que apelar a la intervención de las organizaciones obreras. Es decir, si estuviéramos en Europa, si estuviéramos interviniendo en sindicatos obreros en Europa, trabajaríamos o buscaríamos, digamos, que las organizaciones obreras tomen en sus manos el problema de la asistencia, ¿no es cierto?, a toda la población que ha sido desplazada por la guerra. Y en esa asistencia, si estuviéramos más todavía en el sindicato, haríamos de esa asistencia una plataforma de lucha contra la guerra. Es decir, compañeros refugiados, vamos a organizarnos contra los dos bloques que están llevando a la humanidad a esta carnicería, a luchar para que sea la clase obrera la que le dé esta salida al camino. Es decir, buscaríamos que siempre sean las organizaciones obreras las que respondan, digamos, con este tipo de bueno, no sé si vamos sobre las cuestiones que me preguntaron. Sobre este tema de Rusia, perdónenme, me extiendo un poquito más si no hay otra pregunta, pero creo que es importante. Hay, digamos, algún sector de la izquierda mundial, en general, digamos, la mayoría de la izquierda internacional, incluso de la que se reivindica trotskista, se ha colocado de un modo sinuoso en el campo político de la OTAN, bajo el argumento de que finalmente Rusia ocupó, digamos, de que hubo una ocupación, sin tener en cuenta, digamos, el escenario material. Y levanta la bandera de la autodeterminación de Ucrania. ¿No es cierto? Que fuera Rusia de Ucrania, autodeterminación nacional. Es decir, que lo aborda como un conflicto efectivamente local, inclusive como un conflicto de carácter nacional, como una guerra de ocupación. La ocupación de Ucrania por Rusia es simplemente el episodio, digamos, el emergente de esta crisis mundial. Y no tiene salida fuera de la propia guerra internacional. ¿Qué quiere decir esto? Una verdadera autodeterminación de Ucrania exigiría la derrota de los dos bloques en pugna. ¿Por qué? Porque la retirada de Rusia, naturalmente mucha gente, muchos ucranianos volverían y celebrarían eso, es indudable, pero la retirada de Rusia simplemente es, digamos, la continuidad de un régimen político y social piloteado por la OTAN, por el FMI y por el Banco Europeo. Como dijo Jorge en un programa de televisión, Zelensky es una suerte de Milei desde el punto de vista de su orientación política. Entonces, levantar la autodeterminación de Ucrania en esos términos es como reivindicar la autodeterminación de los Kelpers. Es decir, los Kelpers no se van a autodeterminar, es simplemente una forma de consagrar el dominio de Inglaterra y ahora de toda la OTAN, por lo que decía Felipe, ¿no es cierto?, en Malvinas. Ahora, hay un sector minoritario de la izquierda mundial, que es rusófilo, ¿no es cierto?, es decir, que ve las cosas al revés, y en general con el argumento de que, bueno, Putin
sería, digamos, es decir, no nos gusta, no es lo que nosotros queremos, pero es el portador, el abanderado de lo que queda de la revolución de octubre, ¿no es cierto? Es decir, es, digamos, el líder de un Estado que está en transición entre el socialismo y el capitalismo, que una transición que no ha concluido. Entonces, frente a eso, lo defendemos frente a nosotros. ¿Cuál es la confusión política? ¿Cuál es el problema que está presente acá? Se confunde una determinada transición histórica con el régimen político concreto que está hoy gobernando Rusia. ¿Qué quiere decir esto? Lo único que uno puede decir en relación a una transición histórica es que el nuevo capitalismo ruso no ha echado todavía raíces. Digamos, ¿qué es echar raíces? Cuando vos decís, bueno, un grupo empresario, el grupo empresario, sus antepasados, sus conexiones con una articulación de intereses que vienen de varias generaciones, ¿no es cierto? Es decir, eso que uno podría identificar rápidamente si pensamos en la Argentina o en cualquier país capital. Lo que hay allí es una banda de aventureros que se quedó con empresas y que se quedó con cosas sobre la base de un proceso confiscatorio, mafioso. Estados Unidos ahora se quedó prácticamente con todos los recursos, cuentas bancarias, depósitos, demás que tenía esta gente fuera de Rusia. Son como 350.000 millones de dólares. Ese régimen efectivamente no ha echado raíces. Ahora, el que lo pilotea, digamos, la camarilla que lo pilotea, no es una camarilla que lo pilotea diciendo, che, a ver, ¿qué hacemos con la empresa de gas? Hay cosas que habría que pensar, pero otras no, tenemos que defender el viejo legado del Estado obrero y nada de eso. Los que gobiernan son verdaderos saqueadores, es decir, están viendo cómo hacen para poder implementar la restauración capitalista de modo más acelerado y favorable a sus propios intereses. Es decir, no hay nada en el régimen putiniano, en su política, además, que apunte a una defensa de algo que quedara del viejo Estado obrero. Eso es lo que, digamos, uno claramente tiene que ver. La idea de que está a mitad de camino entre el socialismo y el capitalismo es un mito. No tiene nada de eso. Esto me parece importante en relación a este sector que en sus declaraciones políticas y en general, bueno, llega al punto de denunciar, por ejemplo, las acciones de la OTAN y no mencionar a Putin, no decir una palabra, ¿no es cierto? Y presentarlo simplemente como una víctima de lo que ha sido la expansión de la OTAN en todo este tiempo. La guerra no se puede analizar desde ese punto de vista. Decir, bueno, quién arrancó, quién hizo esto, quién le hizo esto primero, quién le hizo otra cosa. Finalmente, el país con más agravios históricos de los que entró en la Segunda Guerra Mundial era Alemania. Es decir, en los argumentos de agravio, Hitler, después del Pacto de Versalles, después de la Primera Guerra, Alemania habían dejado hecha pedazos. Ahora, cuando uno juzga o
caracteriza lo que estaba en juego en la Segunda Guerra, lo que importa no son los agravios de Alemania, sino la política hitleriana, que es una política, ¿no es cierto?, de liquidación de la clase obrera, de sus organizaciones obreras. Putin es eso, es la restauración del capitalismo en el espacio de lo que era la Unión Soviética. Y él, al comienzo de la guerra, se preocupó muy bien en hacer esta delimitación, porque uno de los primeros discursos, cuando se refirió al problema de Ucrania, de la posibilidad de una pan-Rusia, dijo, bueno, yo la unidad pan-rusa que defiendo es la del viejo imperio, no la de la Unión de Repúblicas, no la de Lenin, y fue en este punto muy claro. Bueno, no sé si hay otras preguntas o dudas. ¿China cómo juega esto? China, ¿cómo juega? No, el problema con China es sencillo. China intentó ser involucrada, ser arrastrada, digamos, por Biden y por la OTAN, y puso distancias, principalmente en lo que tiene que ver con los bloqueos económicos, el sistema de compensación de pagos, es decir, tomó una distancia. No se colocó bajo ningún punto de vista en un alineamiento incondicional con la OTAN, más allá de todos los problemas que puede tener con Putin. Ucrania tiene acuerdos económicos importantes con China, e inclusive participa del proyecto de la ruta de la seda. Entonces, digamos, ahí se cruzan intereses muy importantes. Pero China, por sobre todas las cosas, tiene claro que si se produce la caída del régimen de Putin, la OTAN va por un cambio de régimen en China, donde este problema que despertó la guerra está planteado probablemente a una escala muy superior. Es decir, el espacio económico del imperialismo quiere dominar el espacio económico de China sin mediación. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, algún debate? Bueno, si no, propongo que lo terminemos acá. Estamos vendiendo el periódico nuestro para el que no lo tenga. Acaba de salir ayer, si no me equivoco. Está ahí, tiene un costo de 50 pesos, 10 pesos el precio solidario, digamos. Y bueno, los invitamos a leer el periódico nuestro y a seguir participando de las actividades que vayamos a realizar en el local.